El propósito de este video es explicar en forma general y global el concepto de las traducciones de la Torá. El original de la Torá está escrito en Lashon Kodesh, una lengua santa, que el concepto de la lengua santa es que es la lengua de Dios mismo. Dios es santo, Él habla, por así decir, y crea el universo entero con esta lengua, y es por eso que el hebreo se lo conoce como Lashon Kodesh, la lengua santa, que no tiene nada que ver con el hebreo hablado en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en forma moderna. Este es otro asunto ya discutido en otro video. Pero el punto entonces es discutir sobre, o hablar, explicar el concepto de las traducciones de la Torá. Y en esto vamos a hablar de tres partes, tres asuntos que voy a tratar de ser lo más conciso y concreto posible. El primer asunto del cual vamos a hablar va a ser la primera traducción de la Torá, de toda la historia. El segundo asunto del cual vamos a hablar es la famosa Septuaginta, pero la verdadera Septuaginta, vamos a traer una historia que trae el Talmud, la voy a explicar ampliamente. Y el tercer asunto del cual vamos a hablar es la famosa y conocida Septuaginta, que no es la verdadera Septuaginta de la cual habla el Talmud, y tampoco fue hecha por 70 ancianos, ni 72 ancianos, etc. Estos son los tres asuntos que vamos a hablar. Vamos a empezar con el primero. La primera traducción de la Torá está mencionada en la Torá misma, y la hizo Moshe Rabbeinu. En la Torá, en el quinto libro de la Torá, Sefer Dvarim, en el capítulo 27, en el versículo 8, cuando Moshe está explicando al pueblo judío lo que tienen que hacer cuando entren en la tierra de Israel, poco tiempo antes de fallecer. Entre las cosas que tenían que hacer, había unos ciertos procesos con unas piedras que tenían que cargar para acá, cargar para allá. El Talmud explica ampliamente qué significa esto, en la Gemara Soita, y esto está mostrado, por así decir, está indicado en la descripción del video dónde está esto en el Talmud. Entre las cosas que Moshe dice es: vas a escribir sobre las piedras, todas las palabras de esta Torah, claramente. Rashi, que es el principal comentarista de la Torah, ¿qué significa claramente? ¿Qué hay que escribir claramente? Rashi dice en las 70 lenguas. Hay que escribir la Torá y traducirla en 70 lenguas, no solamente en Lashon Kodesh, en el hebreo original, la lengua santa en la cual fue entregada la Torá, sino en las 70 lenguas de los 70 pueblos, hay que escribir la Torá también. Paréntesis, el Ibn Ezra, otros comentaristas dicen que en realidad Va'ereitev claramente significa que la escritura tiene que ser bonita, clara. Pero bueno, estamos con esta frase que dicen nuestros sabios, cerrando el paréntesis, y que la trae Rashi, comentarista de la Torá, significa escribir la Torá en 70 lenguas. ¿Para qué? ¿Con qué motivación? Si en realidad los judíos con los cuales estaba hablando Moshe Rabbeinu, todos sabían hebreo. Y hace casi 40 años que venían dando vueltas por el desierto con Moshe Rabbeinu. ¿Para qué escribir la Torá en las 70 lenguas? Una explicación es que en realidad junto con el pueblo judío salieron de Egipto otras personas de otros pueblos. Erev Rav, una gran mezcolanza de gente, salió con el pueblo judío, y por lo tanto Moshe explicó la Torá en las 70 lenguas para ellos. Otra explicación es que en realidad Moshe Rabbeinu sabía que el pueblo judío se iba a ir al exilio, iba a estar entre 70 naciones, e íbamos a hablar lenguas extrañas, como la que estoy hablando yo ahora, español, castellano, como lo quieran llamar. Entonces tradujo la Torá en 70 lenguas, que no sé si el español era una de esas 70 lenguas, esta es otra cuestión. El punto es que Moshe preparó al pueblo judío para el exilio que íbamos a vivir, traduciendo la Torá en las 70 lenguas. Estas son las más famosas explicaciones sobre esta cuestión. ¿Por qué Moshe tuvo que traducir la Torá en 70 lenguas cuando estaba hablando con el pueblo judío que habían salido de Egipto después de 40 años, etc.? Ahora bien, ambas explicaciones son problemáticas. Si Moshe Rabbeinu estaba hablando con el Erev Rav, con la mezcolanza de gente que no sabían hebreo, ¿qué vinieron haciendo durante 40 años escuchando de Moshe, de Aaron? Los ancianos no entendían nada. ¿Por qué esperó Moshe hasta el final de los 40 años, prácticamente, para hablar con ellos? Si no entendieron nada durante 40 años, no tiene sentido. Y por el otro lado, si Moshe Rabbeinu preparaba a la gente para el exilio, esto iba a pasar miles de años después. Desde Moshe Rabbeinu hasta el exilio, destrucción del primer templo, etc. 1000 y pico de años después. Entonces, ¿para qué prepararse ahora? ¿Qué sentido tiene? El Rebbe ofrece una explicación, y está también indicado en la descripción del video. El Rebbe ofrece una explicación, que es la siguiente. Cuando Moshe Rabbeinu traduce la Torá en las 70 lenguas, lo que está haciendo es aplicando, inyectando, por así decir, kedusha, santidad, en la Torá escrita en esas lenguas. O sea, no es necesario saber hebreo para acercarse a Dios.
No es necesario saber hebreo para estudiar el judaísmo. Hoy en día está totalmente esparcido en cualquier tipo de lenguas, todo tipo de explicaciones y conceptos. El Talmud está en inglés, en español, etc. Todo tipo de textos, hasta los más complejos, están traducidos. Entonces, lo que vemos es que lo que Moshe estaba haciendo es inyectando, llenando de kedusha, de santidad, aquellas partes del lenguaje que se utilizan para traducir la Torá. Esto es lo que estaba haciendo Moshe Rabbeinu, por así decir, preparando el mundo para entender la Torá. Incluso uno de los comentaristas sobre Rashi, Sifsei Jajomim se llama, también indicado en la descripción del video, menciona algo muy interesante. Él dice que en realidad Moshe tradujo la Torá para que todos los otros pueblos puedan copiarla y leerla y entenderla, de manera tal que puedan saber quién es Dios, qué es el pueblo judío, cuáles son las leyes del pueblo judío, cuáles son las leyes de Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 preceptos de Bnei Noach, etc. Esta es la historia, primera parte del video, de la primera traducción de la Torá. Vamos a la segunda parte del video. El Talmud en Megillah 9a, también indicado en la descripción del video, trae una historia muy interesante de la verdadera y auténtica Septuaginta. Y la historia es la siguiente, la voy a leer de adentro. Talmud Megillah 9a. Tania, aprendimos en una enseñanza, no voy a leer el texto en hebreo, excepto los versículos porque son interesantes. Una historia con Talma y Amelech, el rey Ptolomeo. Estamos hablando aproximadamente 230, 250 años antes de la era común. Este era un rey greco-egipcio. Él juntó 72 ancianos. Aquí ya hay el primer asunto, Septuaginta significa 70. Son 72 ancianos y los ingresó en 72 casas, cubículos, cuartos, y no les dijo por qué los ingresó ahí. Simplemente agarró a cada uno de los 72 ancianos y lo puso en una habitación. E ingresó a cada uno de ellos y les dijo, a cada uno por separado, uno sin saber lo que estaba pasando con el otro: escriban para mí la Torá de Moshe, su rabino, su maestro. Dios puso en el corazón de cada uno de ellos un consejo, por así decir, esto es un gran milagro, y todos estuvieron de acuerdo y escribieron la Torá de la misma manera. Exactamente igual, la tradujeron al griego, exactamente de la misma manera, todos. Y escribieron varios cambios. Y acá el Talmud nos va a definir uno por uno los cambios que cada uno de ellos hicieron en su traducción. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hicieron? Etcétera. Paréntesis, cualquier traducción ya es una interpretación, forzosamente. Y ni que hablar del Lashon Kodesh, del lenguaje mismo de la Torá, como vamos a hablar en la tercera parte del video, ahora estamos en la segunda. Las traducciones cortan y quitan enorme cantidad de significado del texto original. Pero el punto es, volviendo al texto, 72 ancianos, 72 cuartos, el rey Ptolomeo le dijo a cada uno de ellos: escriban la Torá. Todos escribieron la Torá en griego, lo tradujeron e hicieron los siguientes cambios. 2 puntos. Escribieron en lugar de Breishis Bar Elohim es Hashmai Besaharetz. Breishis se traduce como el comienzo. Mal traducido, pero no importa ahora el detalle. En el comienzo de la creación, de la creación de los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra, sea como fuera que lo quieran traducir. El punto es que la primera palabra de la Torá es Breishis, en el comienzo. Ellos escribieron diferente. Elohim Bara Breishis. Dios creó en el comienzo. Porque Ptolomeo pensaba, lo primero que tiene que aparecer en el texto de un pueblo es Dios, es su Señor. Entonces, si escriben Breishis Bar Elohim, van a decir que Breishis creó Dios, en el comienzo creó Dios. Breishis es un Dios, y ese Dios, Bar Elohim, creó al otro Dios, que es el Dios del pueblo judío. Quiere decir que hay más de un Dios. Para quitar este error, escribieron Elohim Bar Breishis. Dios creó en el comienzo, etc. Próximo versículo. La Torá dice: nace Adam Etzalmeinu Kidmuseinu. Vamos a hacer a un hombre, así dice Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. Ellos escribieron: ese Adam voy a hacer, haré, dice Dios, un hombre, Betzelem ubedmus, a imagen y semejanza. Próximo cambio. La Torá dice: Vaihula Shemai Be'aretz Gotzva'am. Toda la creación se terminó en el 6º día. Vaihal Vayem Ashvi, dice la Torá. Y terminó Dios en el 7º día. Suena que Dios trabajó también en el 7º día. ¿Por qué nos manda a descansar? En realidad Él trabajó también en el 7º día. Entonces ellos escribieron diferente. Vaihal Vayem Ashishi. Dios terminó el 6º día. Vaishbois Vayem Ashvi. Y descansó el 7º día.
Ellos no opinan. Rashi trae el comentario en el Talmud. Interesante, nuestros sabios dicen que el concepto de que Dios terminó en el séptimo día significa que Dios creó todo en el sexto día y faltaba menuja, faltaba descanso. Llegó Llaves, llegó el descanso. Pero no es que una creación activa, creativa, por así decir. Pero bueno, esto es lo que dicen nuestros sabios, esto es lo que trae Rashi. El punto es que ellos cambiaron, que Dios creó en 6 días y terminó el sexto día, y el séptimo día descansó. Próximo cambio. La Torá dice, Zachar Nekeva Abraham, Dios los creó. Así está escrito. Hombre y mujer, al hombre, que en la práctica nuestros sabios explican, esto se ve del texto mismo, que Dios creó un ser humano que tenía du partzufim, 2 caras, de hombre y de mujer, como si fuesen siameses. Pero el rey podría haber pensado que creó más de una de estas criaturas a la vez. Por ejemplo, un individuo, hombre y mujer, 2 individuos, hombre y mujer, 3 individuos, hombre y mujer, etc. No. Por eso ellos cambiaron y pusieron Zahar Nekeva Bra'oi. Hombre y mujer lo creó. Era un solo individuo. Y no escribieron Bra'am, los creó. Próximo cambio, la Torá dice Haban Nerda. Vamos a bajar, dice Dios, bajemos. Venabla Shams Fasam, en la historia de la Torre de Babel. Y vamos a confundir ahí el lenguaje de ellos para que dejen de construir la torre, etcétera, etcétera. Ellos escribieron diferente. Hava Erda. Voy a bajar, yo, dice Dios, voy a bajar en singular. Y voy a confundir ahí el lenguaje de ellos. Para que no confunda que hay más de un Dios. En la práctica, paréntesis, Dios está hablando con los malajim, con los ángeles, con su juzgado, para mostrar la humildad del más importante, que es Dios en este caso, que habla incluso con sus consejeros, etc. Pero no porque necesite realmente el consejo, ni porque pida autorización, nada por el estilo, ni porque necesite lo que ellos hacen. Cerramos paréntesis. Próximo cambio. La Torá cuenta que cuando Dios le contó a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham se rió. Pero no porque se rió de burla, sino que se rió de la alegría. Yo voy a tener un hijo. Cuando Sara se enteró que iba a tener un hijo, la Torá dice, Vaititzhak Sara Bekirba. Literalmente, Sara se rió en su interior. Suena que Sara sí se estaba burlando de Dios. Dios me va a dar un hijo a mí. Entonces ellos cambiaron y pusieron Vaititzhak Sara Bikroibea. Sara se rió de su vientre. Sara se rió de sus intestinos, por así decir, de su interior. Yo soy una vieja, una anciana, que voy a tener hijos. No de Dios, de ella se rió. Porque si solamente va a decir Bekirba en su interior, Abraham también se rió en su interior. Y si Abraham no se estaba burlando, ¿por qué Sara se estaba burlando? Parece que Dios no tiene poder de hacer algo, esto es lo que Sara pensaba. Entonces ellos cambiaron. Sara se rió de su propio cuerpo. Próximo cambio. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, Parshas Vayechi, al final del Sefer Breishis, al final del primer libro de la Torá, Jacob dice, porque en su enojo los hermanos de Yosef, Argu Ish, literalmente mataron a un hombre, y con su propia voluntad desenraizaron un toro. Esto es lo que dice Jacob. Pero de esta manera, si dejamos la Torá y la traducimos así literalmente, Ptolomeo iba a pensar que entonces los patriarcas del pueblo judío son asesinos. Hargu Ish, mataron a un hombre. Entonces ellos cambiaron y pusieron, porque en su enojo, Hargu Shor, mataron un toro. Ubretzenam Ikru Eivus, y con su voluntad le quitaron el lugar donde le ponen la comida al toro, para que no se confunda. Próximo cambio, cuando Moshe Rabbeinu se iba a ir desde Midian hacia Mitzrayim, hacia Egipto, para comenzar toda la misión de sacar al pueblo judío de Egipto, está escrito que Moshe Rabbeinu montó a su esposa y sus hijos a la Hamoer, en un burro. Pero si escribían esto, Ptolomeo iba a pensar, claro, el rabino principal, el maestro por excelencia del pueblo judío no tenía ni un caballo, un burro. ¡Qué pobreza! Entonces ellos escribieron así, Vaikach Moshe Sishto y Besbanav. Moshe tomó a su esposa y sus hijos, Vayarkivem al Noisel Bnei Adam, y los cargó sobre aquello que carga hombres, personas, seres humanos, cualquiera que sea el animal que los cargó, no importa, no viene al caso, para que Ptolomeo no sea mal pensado. Próximo cambio, este es más complejo, y vamos a leer un Rashi.
muy importante para entender cuántos años fue realmente el exilio del pueblo judío en la tierra de Egipto. Suena que fue 400 años, 430 años. Vamos a ver que no fue tan así. La Torá dice, la Torá dice, el original, por así decir, dice que el asentamiento del pueblo judío en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, fue 400 años. 400 años, pero no fue así. Entonces ellos escribieron, y el asentamiento del pueblo judío que se asentaron en Mitzrayim, en Egipto, y en otras tierras, 400 años. ¿Cómo es la cuenta? Rashi, comentarista en el Talmud en este caso, no en la Torá, sino en el Talmud. Dice así, para que no diga por qué escribieron y en otras tierras, 400 años en Egipto y en otras tierras, para que no diga que está escrito mentiras en la Torá. ¿Por qué? Porque es algo lógico y simple entender que no fueron 400 años. ¿Por qué? Porque Kehos, un hijo de Levi, Yaakov, Levi, Kehos, Abraham, Yitzhak, Yaakov tuvo a Levi y Levi tuvo a Kehos. Bien, Kehos fue de los personajes que entraron en Egipto junto con su abuelo Jacob. Y cuando uno cuenta los años de Kehos y los años de Amram y los años de Moishe, después de Kehos, una cosa que no aclaré, Abraham, Yitzhak, Jacob, está hablando de padre e hijos, Abraham, Yitzhak, Jacob, Levi, Kehos, Amram, Moishe, séptima generación. Entonces, cuando uno cuenta los años de Kehos, de Amram y de Moishe, abuelo, padre, hijo, entre todos no se llega a 400 años. Si uno cuenta los años en la Torá, ahora no recuerdo los números exactos, se puede ver. Cuanto más aún que muchos de los años de los hijos están, por así decir, tragados en los años de los padres, porque los padres no es que nace y ya tiene hijos. No, nace, vive una cantidad de años, ahí tiene hijos y continúa viviendo y después fallece. Entonces hay muchos años superpuestos entre Kehos, Amram y Moishe. Solo que la Torá está contando los 400 años del pueblo judío, entre comillas, en Egipto, desde el día en que fue decretado que sean extraños, el exilio en Mitzrayim, en el pacto entre Abraham y Dios, el pacto entre las partes, y de ahí hasta que nació Yitzhak, son 30 años. Y desde que nació Yitzhak hasta que el pueblo judío salió de Egipto, 400 años. Hay que quitar de esos 400 años 60 que tenía Yitzhak cuando tuvo hijos y 130 que vivió Jacob en la tierra de Mitzrayim. Cuando fue a Mitzrayim tenía 130 años, quedaron 210 años. Entonces, tenemos desde que nace Yitzhak hasta que el pueblo judío sale de Egipto 400 años. Pero no es que el pueblo judío pasó en Egipto 400 años, porque hay que restarle los años de Yitzhak, que no vivió en la tierra de Egipto. 60 años tuvo hijos, Jacob y Esaú, y después Jacob vivió 130 años antes de llegar a la tierra de Egipto. Ahí ya tenemos 230 años que el pueblo judío, 210 años que el pueblo judío vivió en Egipto. Porque este fue el decreto que Dios hizo junto con Abraham, el pacto, tu descendencia será extraña en una tierra que no será de ellos. Pero no dice en la tierra de Egipto, sino en una tierra que no será de ellos. Y cuando nació Yitzhak, Abraham vivía en la tierra de los Plishtim, de los filisteos. Y de ahí no era la tierra de él, era la tierra de los filisteos. Y de ahí hasta que el pueblo judío salió de Egipto, en total desde el nacimiento de Yitzhak, entonces hasta la salida de Egipto pasaron 400 años. Surge entonces, para terminar el comentario de Rashi, surge entonces que Yitzhak y su descendencia, que son la descendencia de Abraham, vivieron en una tierra que no era de ellos. Había 30 años entonces que no fueron contados desde que se hizo el pacto entre las partes y que el pueblo judío salió de Egipto, y 30 años, el pacto entre las partes y que Abraham tuvo descendencia, tuvo a Yitzhak, pasaron 30 años. Entonces, ¿dónde está escrito que el pueblo judío pasó en Egipto 430 años? Se está refiriendo desde el pacto entre las partes hasta la salida de Egipto, 430 años. Desde el nacimiento de Yitzhak hasta la salida de Egipto, 400 años. Pero ¿cuántos años pasó el pueblo judío en Egipto concretamente?
210 años. Paréntesis, la servidumbre fue solamente 86 años. Pero este es otro tema, cerramos el paréntesis. Esto es lo que cambiaron los sabios, los 72, cambiaron a la vez, etc., para que Ptolomeo no piense que la Torá dice mentiras. Entonces, el pueblo judío pasó en Egipto y en otras tierras 400 años. Próximo cambio, cuando Moshe Rabbeinu va a hacer ofrendas en el pie del monte Sinai, manda, la Torá dice, Ne'arim, a los jóvenes, a los chicos. Y Ptolomeo iba a decir, pero para hacer ofrendas hay que mandar a los chicos, es una falta de respeto. Entonces ellos cambiaron, mandó a los líderes del pueblo judío, y el próximo versículo, cuando termina, digamos, el relato de la entrega de la Torá, esta gente que había hecho ofrendas, los ancianos del pueblo judío, faltaron el respeto a Dios. Es otra historia larga. El punto es que la Torá dice, a los jóvenes del pueblo judío, Dios no los acabó en ese momento, sino mucho después, y no quedaba bien los jóvenes, puso el zatute, la gente importante, es una palabra que no es en hebreo, pero significa importancia. Este es el punto. Continuamos en Talmud Megillah, página 9b. Próximo cambio, cuando Moshe Rabbeinu está diciendo, aplacando una rebelión contra él, quejándose, yo no me quedé con el burro de nadie, no me quedé con las cosas de nadie. Quedaba mal decir que Moshe Rabbeinu no se quedó ni con un burro, pero se quedó con alguna otra cosa. Un burro no, pero otras cosas sí, el burro no vale nada, con oro sí se quedó. Entonces cambiaron la palabra burro, en lugar de poner jamor, burro, pusieron no me quedé, no me llevé ningún objeto de nadie. Esto es lo que Moshe dijo. Próximo cambio, este es más complicado. Dios escribe, Moshe Rabbeinu escribe en la Torá, de boca de Dios, por así decir, profecía, que el pueblo judío no puede servir a las estrellas. Y la Torá dice que Dios dejó las estrellas para los gentiles. Pero suena mal, suena como que se puede servir a las estrellas, que los gentiles sí pueden servir a las estrellas, pero tenemos uno de los 7 preceptos de Bnei Noach, es que no pueden hacer idolatría. Entonces, ¿cómo van a poder servir a las estrellas? Ellos cambiaron el texto y pusieron que Dios separó a las estrellas y el sol, la luna, las luminarias para iluminar el mundo, iluminar a todas las naciones. Próximo cambio, cuando el pueblo judío, hacia el final de la Torá, Moshe está diciendo, van a ir y van a servir a otros dioses que yo no mandé, punto, ahí termina el versículo. Ptolomeo entendería de este versículo, ¿cómo? Que Dios no mandó crear esos dioses y sin embargo existen, entonces hay más de un Dios. Entonces ellos agregaron una palabra, le'oivdam, fue, entonces leería el versículo, fue y sirvió a otros dioses que yo no mandé servirlos. Agregaron una palabra, servirlos, para que él entienda que Dios no mandó a servir aquellas cosas que no son dioses, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, etcétera, etcétera. Último cambio, escribieron en lugar, cuando la Torá habla de que el arnés, el conejo, está prohibido comerlo, la liebre, el arnés está prohibido comerlo, es un animal que no es kasher, ellos escribieron en lugar de liebre, arnés, se'ira saraglaim, la que corre rápido. ¿Por qué? No le escribieron a arnés, liebre, porque la esposa de Talmai Amelech se llamaba Arneves. Entonces, si ellos escribían Arneves, él iba a decir, se están burlando de mí los judíos, y pusieron a mi esposa en la Torá, me están burlando, esto es un chiste. Entonces borraron la palabra Arneves, liebre, y pusieron directamente la que corre rápido, y otra cosa. Esto es lo que trae el Talmud al respecto de la verdadera Septuaginta, es decir, una traducción que fue hecha por sabios judíos para Talmai Amelech, que en la práctica esto fue terminado el 8 de Teves, y es un día que originalmente, antiguamente, hoy en día no, pero antiguamente era un día de ayuno. No fue una buena intención por la cual la que llevó a Talmai Amelech a traducir la Torá, a ver qué estaba escrito en la Torá de los judíos. Era para provocar al pueblo judío, para molestar al pueblo judío. Por eso ellos hicieron estos cambios y le dieron una Torá a Talmai Amelech que él podía entender, el rey Ptolomeo, que él podía entender en griego, y con estos pequeños cambios
que llevarían a una comprensión correcta de la intención de la Torá. Hasta aquí la segunda parte del video. Ahora vamos a la tercera parte del video. Existe una traducción de la Torá que se la llama Septuaginta, que no tiene nada que ver con lo que acabo de describir, porque lo que acabo de describir es una traducción solamente de los 5 libros de Moishe, de vuelta, aproximadamente año 230 o 250 antes de la era común. Y la Septuaginta griega, sobre la cual está basada la traducción de los cristianos de la Torá y el Nuevo Testamento, etc., no es una traducción hecha por sabios judíos, no es una traducción hecha por 72 ancianos, no se sabe quién la escribió, no se sabe cuántos eran, y no fue hecha en un día, fue hecha a lo largo de decenas y probablemente cientos de años. Y a pesar de que puede ser que la hicieron judíos, eso no le da autoridad, para nada, y hay cambios que están en esa Septuaginta que usan los cristianos que no están en la Septuaginta original de la cual acabo de explicar del Talmud de Megilá. Quiere decir que estamos hablando de una traducción que para el judaísmo no tiene absolutamente ningún valor, ningún significado, independientemente de quién la haya hecho, porque no se sabe quién la hizo ni cuándo se hizo exactamente. Esto es importantísimo entenderlo, porque cuando un cristiano trae un versículo de la Torá diciendo que dice tal o cual cosa, lo primero que hay que hacer es ir al original. A ver qué dice el texto original. Ahora bien, yo me confundí. Aquí terminamos con la segunda parte del video. Ahora vamos a la tercera parte del video. En muchos lugares hay explicaciones de nuestros sabios sobre las palabras de la Torá, que cuando uno lee una traducción, incluso una buena traducción de la Torá, dice una cosa y uno explica otra cosa. Por ejemplo, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón. Esa es la traducción correcta. Con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. La palabra levavja está escrito con 2 letras beis. Lamed, beis, beis, jo. Levavja. En realidad debería estar escrito libja, con todo tu corazón. De aquí aprenden nuestros sabios, como hay una letra de más, en lugar de 3 letras. Lamed, beis, jo. Está escrito Lamed, beis, beis, jo. De aquí aprenden nuestros sabios que en el interior de cada persona hay 2 cosas. Yetzer Toiv y Yetzer Hara, 2 corazones, por así decirlo, 2 mitades del corazón, inclinación al bien, inclinación al mal. Y amarás a Dios, tu Señor, con las 2 partes de tu corazón, con la parte buena del corazón y la parte negativa, digamos, del corazón, con las inclinaciones positivas de la persona y las inclinaciones negativas también de la persona. Ahora bien, cuando uno traduce en forma literal, es con todo tu corazón, en singular. ¿Cuántos corazones tiene uno? Uno solo. Pero cada expresión en la Torá no tiene una sola traducción. Nuestros sabios dicen, Shivim Panim la Torá. Hay 70 caras en la Torá. Incluso en otro lugar nuestros sabios dicen que cuando Dios le enseñaba a Moshe una ley, le enseñaba 49 razones por las cuales esa ley indica que esa cuestión es puro y 49 razones por las cuales esa misma cuestión es impura. Quiere decir que hay muchas formas de entender la Torá y hay muchas formas de traducir la Torá. Y esto es uno de los terribles problemas de las traducciones que, como dije al comienzo, recortan y quitan los diferentes significados que una misma palabra podría tener, lo borran. Porque cuando uno dice, amarás a Dios con todo tu corazón, punto, se terminó el asunto. No hay otra cosa que decir, no hay partes del corazón, no hay inclinaciones de la persona, no hay cosas negativas en la persona que puede llevar al servicio a Dios. Se acabó. La traducción es con todo tu corazón y a otra cosa. Entonces, cuando uno observa y estudia en profundidad la Torá, tiene que saber que tiene que ir al original. Y si no sabe leer el original, pues tiene que preguntar a alguien que sepa leer el original para realmente saber cuáles son las diferentes formas de entender cada uno de las comas y los detalles y los puntos y las letras. Y como dicen sobre Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva solía explicar tilim, tilim alojes, montañas y montañas de leyes, de una coronita nada más, de una letra en el texto original de la Torá. Que Hashem nos dé el mérito de poder realmente entender la Torá. Y simplemente para terminar con una historia rápida, que contarla entera me llevaría muchísimo tiempo, pero ya está largo el video. La historia es sobre el Alter Rebbe. El Alter Rebbe tenía, tras el fallecimiento de Maggid de Mesrich, el segundo Rebbe hasídico, el Alter Rebbe se hizo un Josid, por así decir, de Menachem Mendel de Hordok. Menachem Mendel de Hordok estaban en la fiesta de Simchas Torah, una fiesta muy pintoresca, muy linda, mucho baile, mucha alegría en el pueblo judío, y se dicen una serie de versículos
antes de empezar los bailes. El primer versículo es Atos Oreis Aladas. Tú fuiste mostrado para saber que Hashem Elohim Ein Oid Milvado, que Dios es el Señor, no hay otro excepto Él. Y no estaban empezando el baile, todo el mundo esperaba que el Rebbe, Menachem Mendel de Horodok, diga el primer versículo para empezar. El Rebbe no decía nada, entonces no empezaban. Y no empezaban, se estaba haciendo tarde y la gente ya estaba haciendo murmullos y qué está pasando. Entonces el Alter Rebbe se acercó a su Rebbe, Menachem Mendel de Horodok, y le preguntó, ¿por qué no estás empezando? Y el Rebbe le contestó así, veo 100 explicaciones en el versículo Atos Reis Aladas, tú fuiste mostrado para saber, etc. 100 explicaciones y no puedo integrarlas todas juntas. Entonces estoy trabado acá. El Alter Rebbe le contestó así, el Josid le contestó a su Rebbe, cuando logres poner e integrar las 100 explicaciones, vas a ver 100 explicaciones más. Y cuando logres integrar esas 100 explicaciones nuevas, vas a ver 100 explicaciones más. Entonces, no, empezá y vamos a bailar con la Torá, vamos a estar felices de que tenemos una Torá. Menachem Mendel, el Rebbe, lo miró y dijo, tenés razón. Y empezaron a Torah y Saladas, empezaron el texto y empezaron los bailes, etc. Que tengamos el mérito de que ayer nos dé el mérito de poder estudiar la Torá, punto número 1, de poder ver las explicaciones de la Torá, no sé si 100, pero por lo menos poder entender y saber que las hay. Están esas explicaciones y se desprenden de pequeñas variaciones en los textos, letras, entre comillas, de más, letras, entre comillas, fuera de lugar, que están ahí, palabras fuera de lugar, expresiones extrañas, cada una de ellas está ahí para mostrarnos una cara nueva, una perspectiva nueva, un enfoque diferente que en la práctica, a través de las enseñanzas jasídicas, podemos llevar al servicio a Dios en la vida cotidiana. Que Hashem nos dé el mérito de poder ver esto y saberlo por lo menos.